Glória a Deus. A palavra fé quer dizer certeza. Então, nós vamos falar sobre fé, sobre a certeza em las promessas de Deus. A Bíblia nos habla sobre este tema e é sobre isso que vamos estar meditando. Abra tu Bíblia em capítulo 11 e versículo 22, em el livro de São Marcos. Respondendo Jesus les dijo: tened fé em Deus. Tened fé em Deus. Respondendo Jesus les dijo: tened fé em Deus. Quando hablamos, hermanos, de fé, podemos hablar en distintas situaciones. Podemos hablar de fe natural. Fe natural, ¿qué es fe natural? Fe natural es aquella que las personas, cuando ellos van a sembrar algo en la quinta, ellos echan la semilla y a través de la fe natural les dicen: tal vez, tal día voy a tener el fruto de esto. Esto es una fe natural. Existe la fe sobrenatural. Existe la fe para la salvación y existe el don de la fe, que es un don que Dios da a algunas personas. El don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? El don de la fe es el don que la persona recibe, una certeza sobrenatural dada por el Señor, manifestada por el Espíritu Santo, y la persona cree en cosas que una persona que no tiene el don de la fe no puede creer, porque es una capacitación, una gracia que viene a través de la operación del Espíritu y lleva a la persona a tener esa certeza que necesita para que se opere, o sería para que manifieste la operación que Dios quiere, la manifestación sobrenatural de las obras de Dios. Cosas tremendas. Entonces, el milagro, por ejemplo, ¿qué es un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural en el mundo natural. Sería Dios que es sobrenatural intervenido en el mundo natural. Cuando dijeron a Jesús que un hombre estaba echando fuera demonios, Jesús dijo que el que hace milagro en su nombre no puede hablar más después de él. Entonces, ¿qué milagro sucedió? El milagro que sucedió fue la manifestación del mundo espiritual en el mundo natural. Por ejemplo, cuando el diablo se manifestó en la vida de la persona, que la persona estaba, o sería en la vida de la persona que estaba manifiesta, entonces es como manifestación del mundo sobrenatural en el mundo natural. Y Jesús dijo que el hombre, cuando expulsaba el espíritu, hacía milagro. Entonces, el poder de Dios manifestándose en la tierra, hay muchos ejemplos que podría hablar. Por ejemplo, cuando Moisés tocó con la vara en la roca, salió agua. Entonces es una manifestación que no es normal, no es natural, es algo sobrenatural. Abrir una calle o un camino a donde hay un mar, esto es una intervención del mundo sobrenatural al mundo nuestro, al mundo natural. Porque Dios es de un mundo sobrenatural. Dios es del tercer cielo. Y Dios va más allá de lo que nosotros, o que para nosotros es algo increíble, para Dios es algo sencillo, es algo que es normal. Es normal. Dios pide a nosotros que nosotros tengamos fe. La fe tiene que ser parte de nuestras vidas. La fe para la salvación, como yo hice mención, capítulo 16, si nosotros vemos en el libro de San Marcos, versículo 15, adelante dijo: id y predicar el Evangelio
creyere a toda criatura, el que creyere por el bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, esa es la fe para la salvación. Si yo creo y recibo la palabra, sigo esta palabra, esta enseñanza, y yo me bautizo, pongo por obras la palabra de Dios, entonces yo empiezo a tener la fe para la salvación. Yo creo en Jesús, yo acepto su palabra, yo acepto a Jesús, recibo la salvación a través de la fe. Una persona que no cree en Jesús como Salvador no puede ser salvo. Una persona que no es convicta, no es convencida que Jesús es el Salvador del mundo, no puede ser salvo, porque la Biblia dice que la fe en creer en su Hijo, la certeza en su Hijo y en el sacrificio de su Hijo, entonces nosotros tenemos la salvación. El que cree será salvo, dice la Biblia. O que el que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Sería en otras palabras, el que no tiene la fe, esa persona será condenada. El que creyere por el bautizado será salvo. Entonces podemos hablar de fe en distintas situaciones, y Dios pide a nosotros que nosotros tengamos la fe, que existe en nosotros la fe. La fe tiene que ser parte del cristiano. El cristiano tiene que ser un hombre o una mujer de fe. La Biblia dice que mi justo vivirá por fe. Entonces la vida del cristiano tiene que ser una vida de fe. Cuando nosotros vivimos en la incredulidad, entonces es lo contrario de la fe. Esto es incerteza. Incerteza no es certeza. Certeza es la fe. La incerteza, cuando yo no tengo certeza, yo estoy con incerteza, entonces esta no es la verdadera fe. Pero si es duda. ¿Qué es duda? Duda es incerteza. Entonces Dios nos pide que nosotros tengamos fe. Los siervos de Dios, las siervas de Dios, los hijos de Dios deben tener fe. El propio Dios está en la tierra, Jesucristo. Él pide que nosotros seamos personas de fe, que nosotros tengamos la fe. Nosotros necesitamos de la fe. Muchas cosas en esta vida es hecha a través de la fe. Para nosotros vencer este mundo, tiene que ser a través de la fe. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5, ¿qué es que vence el mundo? Nuestra fe. Entonces cuando nosotros tenemos fe, nosotros vamos a vencer los obstáculos de esta vida. Nosotros vamos a vencer a este mundo con sus placeres, con sus deseos. Vamos a rechazar a este mundo. Porque lo que hace vencer los problemas, las situaciones en esta vida, es la fe, dice la Biblia, a través de la fe. Glorias a Dios. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 1, para entender un poquito más sobre la fe. Capítulo 11, versículo 1 dice la Biblia: es pues la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos entender o que es la fe. Dice la Biblia misma está explicando qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la certeza de algo que no llegó aún, pero que tú estás esperando. Vamos a hacer ejemplo: tú esperas un día vivir en la Santa Jerusalén. Tú esperas un día estar con Dios por los siglos de los siglos. Tú esperas un día vivir eternamente. Tú esperas un día estar con Dios. Entonces tú estás esperando algo que no está presente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aún tú no estás en la Santa Jerusalén. Aún tú no estás salvo con Dios, o sería gozando de la eternidad con Dios en el paraíso. Aún no está en esta
por la fe, por la certeza en Dios. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando, tú tienes certeza que esto va a suceder. Cuando una persona tiene la fe, no tiene certeza, aún no ocurrió, pero ella sabe que esto va a ocurrir. Ella tiene esa certeza dentro de ella. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Él está convencido de algo que no vive. Está convencido, está convicto, está convencido de algo que no vive. Por ejemplo, si yo preguntase hoy acá esta noche, ¿quién vio a Jesús acá? ¿Quién vio a Jesús? La Biblia dice que el apóstol Pablo vio a Jesús. La Biblia dice que los apóstoles vieron a Jesús. Más de 500 personas vieron a Jesús. 120 vieron a Jesús subir en la aldea de Betania. Mucha gente vio a Jesús, pero yo pregunto a ustedes, ¿quién vio a Jesús acá? Entonces, tengo certeza que usted no vio a Jesús. Primero que no vivieron en aquella época. A no ser que tenga una experiencia con el apóstol Pablo, que Jesús apareció para él en el cárcel. Entonces, ahí la persona ve a Jesús. Pero nosotros estamos convencidos y aceitamos a algo que nosotros nunca vimos. Pero estamos convencidos que Él existe. Estamos convencidos que Él es quien dijo ser. Feliz el hombre que no ve ni cree. Por ejemplo, Tomás, él tuvo que mirar, él tuvo que tocar para creer. Pero feliz el hombre que no necesita de esto. Y él cree en Dios. Jesús llegó a hablar sobre este tema. Entonces, es el modo que nosotros no vimos a Jesús, pero creemos en Él. Esta fe agrada a Dios. Nosotros creemos en el Señor. Nosotros tenemos fe en el Señor. Nosotros estamos convencidos, como dice la Biblia acá, la convicción de lo que no se ve. No se ve, no podemos ver a Jesús. No podemos ver a Jehová el Padre. No vemos el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos convencidos que Él es real, que Él existe, que Él es Salvador de nosotros, que Él va a nos llevar al cielo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos usar eso también, hermanos, cuando se pide algo a Dios. Usted aún no recibió de Dios, pero usted pide y quiere esperando la contestación de la oración que usted hizo. Usted tiene una certeza en algo que está esperando da parte de Dios. La fe es esto. Así como nosotros necesitamos una sanidad, necesitamos un milagro, nos socorramos a Dios y quedamos con la certeza que recibimos de Dios. Pero no vimos aún los síntomas de la sanidad, pero creemos que eso va a suceder. Creemos que va a desaparecer la dolencia, la enfermedad. Tú estás convencido, mismo que aún no presenció, aún no ha evidenciado aún tu carne y tu cuerpo, pero tú estás convencido. Dios murió por mí, Cristo a través de sus llagas ha sanado, y Él dijo que le llevó sobre Él nuestra dolencia, nuestra enfermedad. Cuando Jesús murió por mí, Él no solo trajo salvación eterna, pero cuando el cuerpo de Él fue herido, el mío fue sanado. Él a través de sus llagas nos sanaste, nos liberó a través de sus llagas. Entonces cuando Él comenzó a expulsar los demonios y a sanar a la gente, Él dijo: esto es para que se cumpla, porque el profeta Isaías profetizó al respecto de mí. Entonces ¿qué Él estaba haciendo? Estaba liberando a la gente, estaba haciendo sanidad de milagros en las personas, estaba liberando a la gente del yugo de la enfermedad, del poder maligno, y estaba sanando a la gente. Y Él dijo: esto para que se cumpla lo que Isaías profetizó. ¿Y qué Isaías profetizó? Isaías
nosotros fuimos sanados. Cuando Jesús estaba siendo herido, nosotros estamos siendo sanados. Nosotros ya tenemos derecho de la sanidad. Entonces, cuando una persona está convencida y entiende esta palabra, ella tiene comprensión, entonces ella dice: no, Jesús ya me sanó a todo milagro. Jesús, cuando estaba siendo herido, yo tengo derecho de la sanidad, es derecho mío, porque Él dijo que a través de las llagas de Él sanó mi cuerpo, Él sanó mi vida. Entonces usted está convencido. Eso es la fe. Entonces usted ya no acepta la enfermedad, usted ya no acepta la dolencia, usted está convencido. Glorias a Dios, qué cosa hermosa. Nosotros estamos convencidos, nosotros caminamos con la certeza en Dios, la certeza en la promesa, es una defensa para nosotros. La Biblia dice, Pablo dijo que la fe es el escudo. ¿Qué es el escudo? Antigamente los indios tenían los guerreros, mucha gente que ha pasado usaba las flechas, los arcos, las flechas para matar a la persona, como hoy se usa la ametralladora, como hoy se usa otras armas. En aquella época se usaba esto. Y entonces, ¿qué hacían los soldados de aquella época? Ellos levantaban el escudo, la flecha, agarraban la flecha en el escudo, se defendían de la flecha, y entonces su cuerpo no era herido. Y la Biblia dice que la fe, la certeza en Dios, cuando el demonio, cuando los espíritus malignos tienen las flechas, nosotros nos defendemos a través de la certeza en Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros vencemos este mundo a través de la fe, a través de la certeza en Dios. Podemos experimentar, hermanos, cosas tremendas. Si nosotros vemos acá, si nosotros miramos acá en capítulo 11, versículo 5, nosotros vemos esto en el libro de Hebreos. Miren qué pasó este hombre, lo que experimentó este hombre. Por la fe enorme fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia está informando que este hombre, por la fe que tenía en Dios, él no probó la muerte. Él no conoció la muerte. Por la fe, él no fue transpuesto para no ver muerte. Dice la Biblia, para no ver muerte. ¿A través de qué logró esto? A través de la fe, de la certeza de Dios. No fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc era una fe con obras, era una fe que agradaba a Dios, era un hombre que caminaba con Dios, él creía en Dios, él tenía comunión con Dios y él caminaba con Dios, dice la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24, Enoc, su fe era con obras, su fe, aleluya, él caminaba con Dios. Era un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la Biblia. Entonces este hombre con esta fe, él no probó la muerte, él tuvo ese privilegio de Dios, de no probar la muerte. Imagina. Es lo que la Biblia está diciendo. Por la fe enorme fue transpuesto para no ver muerte. No sé si era un deseo de él, pero la Biblia dice que fue transpuesto para no ver muerte, y fue a través de la fe, a través de la certeza en Dios, a través de creer en Dios. Si hay cosas, hermanos, que desagradan a Dios, es una persona no tiene fe. Es una persona dudar de Dios. Es como decir: Dios, tú estás hablando todo esto, tú me estás diciendo todo esto, pero yo no creo, Señor, en ti. Yo no creo en ti, yo no creo que sea verdad. Este cuando el ser humano no cree, el ser humano es lo mismo que hablarse a Dios esto. Dice la Biblia en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una
persona que no tiene fe no agrada a Dios. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios y a través de esta fe no probó la muerte. Pero el hombre que es lo contrario de Enoc, sería que no cree en Dios, no produce frutos, obras de una persona que cree en Dios. Entonces esta persona no puede agradar a Dios. Si es un incrédulo, si él siempre está dudando, Dios dijo una cosa, él no cree lo que Dios dice. Entonces, hoy no cree ni siquiera en la existencia de Dios. En la Biblia dice acá, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él le hay. En otras palabras, cree que Él existe. El ser humano que se acerca a Dios, él tiene que creer en la existencia de Dios. Él tiene que creer que Dios es real, que Dios es verdadero, que su palabra es verdadera, que su palabra es la verdad, que Dios realmente es lo que dice ser. Versículo, o sería la parte B del versículo, y que es galardonador de los que le buscan, que es alguien que quiere el bien de nosotros, que es alguien que nos da regalos, que tiene bendiciones para nosotros, como dice la Biblia acá, galardonador. Entonces Él quiere nos dar las cosas, tenemos que creer que Él quiere que Él nos da. Entonces una de las cosas maravillosas que Dios nos da es la comunión con Él, es la intimidad de tener la presencia de Dios. Él nos da su Espíritu, como dice la Biblia en capítulo 5, versículo 32. En el libro de Hechos dice la Biblia que aquellos que le obedecen, Dios da su Espíritu a estas personas. Los que le piden, Dios le da su Espíritu, como él dice también en capítulo 11, versículo 13 o 13, 11, en el libro de San Lucas. Entonces, Dios nos da el espiritual, Dios nos da el material. Dios trabaja a su favor en distintas situaciones, pero la fe tiene que existir en nosotros. Quiere que Dios es real, que Dios está parte de todo, que Dios sabe todo, que Dios con quien habla es la verdad, que Dios es poderoso, que Dios es Dios extraordinario. Todo lo que la Biblia revela sobre Dios, tengo que creer, y tengo que creer que Él existe y que Él es real. Si tú eres una persona que tú no crees, no tienes una firmeza, una convicción, una certeza en Dios, tú no puedes agradar a Dios. Y probablemente será un hombre perdido en el final, porque no creyó en Dios. Y la Biblia dice que el que no creyó en Dios, la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 3, versículo 36, en el libro de San Juan. Dice la Biblia que la ira de Dios permanece sobre aquellos que no creen en su Hijo, que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios. Entonces es algo importante, hermanos, nosotros creer. Entonces nosotros agradamos a Dios. Nosotros tenemos fe. Entonces nosotros agradamos a Dios. Que maravilla cuando nosotros pasamos y tenemos certeza en la existencia de Dios. Pasamos para recibir una oración, tenemos certeza en lo que Él dice. Él dice, pondrá las manos sobre los enfermos, y nosotros creemos. ¿No? Jesús dijo esto en capítulo 16, en el libro de San Marcos. Entonces cuando me toque la mano, yo creo que voy a recibir el milagro. Así como aquella mujer, no medio de la multitud, y tocó la ropa de Jesús, y ella creía, ella tenía la fe que ella iba a recibir el milagro, que ella iba a recibir la sanidad, y recibió el señal de Dios, recibió el poder de Dios. Jesús me va a decir, alguien me tocó porque yo sentí que salió de mi poder, que salió de mi virtud. Jesús, cuando salía el poder de su cuerpo, él pudo sentir cuando el poder iba saliendo. Qué cosa maravillosa. Yo puedo entender que Jesús dijo, porque yo he tenido esa experiencia de sentir cuando la virtud está saliendo de tu cuerpo. Yo me acuerdo una vez, yo estaba 3 días ayudando a Dios, 3 días sin comer y orando y ayudando. Estoy flaco, estoy acostado en el sofá en la sala, y llega mi hermana y pido oración por la facultad, pido oración porque la iba a hacer las pruebas.
y yo con flaqueza, flaco, levanté sin voluntad y comencé a orar. Cuando comencé a orar y pedir a Dios sabiduría sobre la vida de ella, que Dios me diese su gracia, yo sentí perfectamente que salía de mis dos manos la virtud de Dios y pasaba para su cuerpo, y yo sentía toda la sensación de algo que iba saliendo de mis manos, de las dos manos al mismo tiempo, y iba pasando para el cuerpo de ella, y ella me hizo la facultad y se recibió. Nunca quedó reprobada en ninguna materia. Y la gente se llegaba y preguntaba, ¿cómo tú sabes? Así como yo tenía pedido en la oración, yo dije, Señor, quiero que tú me algo para que el nombre tuyo sea glorificado, y que la gente se acerque y pregunte a los compañeros, pregunte de dónde viene la sabiduría de ella, y que ella pueda decir que viene de ti. Y entonces ella me llamó y me dijo, Pablo, todo Dios te oró, así está sucediendo, así me está sucediendo. La gente se acerca a mí y pregunta cómo yo sé, y nunca fue reprobada, y se recibió. Y gracias a Dios voy a ser una doctora. Entonces, hermanos, cuando se cree en Dios, cuando se cree en la fidelidad de Dios, es algo maravilloso. Capítulo 21 y versículo 22 en el libro de Mateo, dice la Biblia, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo que recibiréis. No es solamente yo orar, no es solamente yo abrir mi boca y pedir algo a Dios, pero junto con mi oración tiene que haber el ingrediente de la fe. Cuando una persona ora, pero junto con su oración hay una certeza de Dios, ella cree en Dios, ella cree en las promesas de Dios, entonces ella va a recibir, como dice acá, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, teniendo fe, lo recibiréis. Cuando la persona tiene fe, junto con la oración, hay gente que ora, pero no cree, y tiene que haber fe, hay que haber fe junto. Cuando usted ora y usted descansa en el Señor, usted cree que Dios lo escuchó, y usted cree que Dios va a hacer aquello que le pidió. Esto es una oración de fe. Pero una oración sin fe como esta, una oración que cuando tú oras, tú no quedas tranquilo, tú no quedas en paz, pero quedas preocupado, quedas con ansiedad, quedas inquieto. Mismo Dios te lo oró, sigue inquieto con tu problema, eso no es fe. Eso es una prueba que tú tienes certeza porque tú estás preocupado, tú no confió totalmente en Dios. Ahora cuando tú dices que caiga la casa, pero ya entregué la casa en la mano de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, y ya está en la mano de Él, no me preocupo más. Entonces eso es fe, es una oración con fe, y ese tipo de oración agrada a Dios. A veces hay gente que está en la iglesia, no cree la sanidad, y vuelve a la casa con la enfermedad, y a veces tiene uno que no conoce casi la Biblia, pero el doctor dijo, mira, tú estás de 10 años, te va a morir en tantos meses. Y la persona dice, el doctor no puede resolver, la medicina no puede resolver. Voy a pedir misericordia al Dios de mi abuela, de mi bisabuelo, al Dios de mi mamá. Yo voy a pedir misericordia a Dios. El único que me queda ahora, si Dios no me sana, yo muero. Porque el doctor me dice que tengo 6 meses de vida. Y entonces llega acá y escucha una palabra como esta: tenga fe en Dios, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que libera. Y entonces dice, no, Dios, está hablando tu palabra, el predicador está diciendo, la Biblia está hablando que tú sanas, y yo te entrego, y hoy voy a salir de aquí sanado. Y él recibe el milagro, él recibe el milagro, y se va a la casa sanado, porque creció como un niño. Él no quedó así, será Dios, tú puedes ser, será que no puedes. No, él dice, la única esperanza es Dios, y ahora Dios no quiere que me sanar. Yo te creo, y recibe el milagro.
y recibe el milagro de Dios. Porque Él no solo pide, no solo ora, Él ora creyendo que Dios va a solucionar su problema, que Dios va a resolver su problema. Capítulo 5, versículo 15 del libro de Santiago nos habla la palabra de Dios. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Está alguien enfermo, llame al pastor, llame el líder, llame los presbíteros, llame a los ancianos, para que ore por ti, dice la Biblia. Y dice la Biblia que va a suceder. Y la oración de la fe salvará al enfermo. La oración de la fe no es solamente oración, es oración de la fe. Quiere decir que es una oración acompañada con fe, acompañada con certeza. Eso quiere decir que si venía el líder o venía el presbítero y ungir la persona y hacer la oración, y si el líder no tiene fe, la persona que está recibiendo la oración no tiene fe, puede no suceder y no recibir la sanidad. Pero la Biblia dice que la oración esta es hecha con fe. Cuando hay fe en nosotros, cuando hay fe en el que va a ministrar, cuando hay fe en el que recibe, entonces el milagro va a suceder. Porque dice, y la oración de la fe salvará el enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Acá nosotros vemos, hermanos, que los motivos de una persona estar enferma es pecado. Jesús muchas veces decía a la gente, tus pecados son perdonados. Entonces, cuando hay arrepentimiento, cuando hay la fe en Dios, cuando hay confesión de nuestras culpas también, como dice en el versículo 16, confesad nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo muere mucho. Entonces, muchas veces es impedido el milagro de la sanidad, porque hay pecado que tiene que ser confesado. Y las consecuencias, muchas veces, de nosotros tenemos enfermedad, vienen de nuestras propias obras, de nuestras propias prácticas, lo que hacemos errado. Jesús en capítulo 5, versículo 14, Él dijo para el hombre que a 38 años estaba enfermo. Él dijo a este hombre, después que le sanó a él, ahora está sano, no peques más, para que no le suceda cosa peor. Quiere decir que la situación de él está a 38 años, sin poder caminar porque él tenía pecado, porque él estaba pecando delante de Dios. Entonces dijo Jesús, no peques más, para que no le suceda cosa peor. Se hombre recibió el milagro de Dios y volver a pecar, volver a hacer la cosa errada, no seguir a Dios, no hacer la voluntad de Dios, iba a suceder cosas peores. Es lo que pasa muchas veces con la gente. La gente viene y recibe la sanidad, recibe el milagro, desaparecen los síntomas, algunos quedan por 4 meses, no sienten más nada, pero vuelven a la vida de pecado, de obras erradas. Ni Jesús orando, liberando a este hombre. No dependía de Jesús el hombre quedar sano, constante, dependía de él mismo. Dice la Biblia que si él perseverase, si él no pecase más, entonces él iba a seguir sano y no iba a suceder cosa peor sobre la vida de él. Pero él tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. ¿Cómo yo demuestro que yo tengo fe en Dios?
a través de mis obras, a través de la manera que vivo, a través de la manera que procedo. Yo fui salvo por Cristo a través de su sangre. Soy salvo a través de la fe que tengo en Él, en su sacrificio y a través de la ayuda de su Espíritu. Pero para vivir una vida cristiana, si yo tengo una fe verdadera, yo tengo que tener obras. Por eso la Biblia dice, hermanos, no amemos solamente de palabras, pero en ellos, junto a la vida cristiana debe haber obras. Debe existir obras agradables a Dios. No es yo recibir la salvación por la fe en Cristo y yo digo, no, ya he recibido la salvación no es por obra, ya he recibido la salvación, entonces puedo vivir una vida de pecado. Está cierto, tu salvación no es por obra, pero para vivir una vida cristiana tú debes vivir una vida produciendo buenas obras, produciendo obras que agradan a Dios. No te salvan las obras, pero tu vida cristiana debe ser una vida, si tú crees en Dios realmente, si tú sigues a Dios, tu vida cristiana debe ser acompañada con obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú eres una persona que tú no tienes obras, es porque realmente tú no tienes la verdadera fe. La verdadera fe, Él está acompañada con obras. Por ejemplo, vamos a hablar de una obra para recibir el sobrenatural. Capítulo 11, versículo 23. La fe con obras, aquí nosotros vemos una manifestación, o sería la posibilidad de la manifestación a través de una acción, a través de la obra, lo que tú crees. Por ejemplo, versículo 23 vamos a leer. Porque de cierto os digo que cualquiera que, en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Acá nosotros tenemos una fe con obras, porque hay una participación humana acá en ese milagro. Dice la Biblia que yo tengo que ordenar y tengo que creer lo que yo ordené. Está claro, está diciendo, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquier persona que diga esto al monte, la persona va a decir, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que Él mismo dice, lo que diga le será hecho. Entonces yo creo que va a suceder tal cosa, y yo suelto la palabra que va a suceder esto, y entonces yo no dudo esto, yo no quedo con certeza, pero quedo con una certeza firme que va a suceder. Yo creo que va a suceder, porque yo hablé que va a suceder, sucede. Jesús dijo en algunos milagros, Él dijo, tu siervo ya está sano. Porque Jesús dijo, entonces llegó el hombre a la casa, vino al cielo y preguntó, ¿qué hora está? ¿Qué hora te lo sana? Justo en la hora que Él tenía dicho. Yo jamás me olvidaba una vez que oré por mi abuelo, y mi mamá le estuvo llorando, y yo extendí la mano a la medianoche. Mi abuelo estaba en terapia intensiva, 280 kilómetros. Y yo levanté mi mano y digo, en nombre de Jesús, que todos los espíritus soltasen a Él. Reprendía todo mal y declaré que Él viniese a mejorar a la medianoche. El otro día viajé para llevar mi mano para ver a mi abuelo. Llegué y pregunté, ¿qué hora? Llegué y no estaba más en terapia intensiva. Llegué y pregunté, ¿qué hora usted salió? La medianoche. Entonces, hermanos, son cosas curiosas, pero nosotros creemos en manifestación de aquello que nosotros soltamos, de aquello que nosotros hablamos. Un día estoy hablando sobre fe con un hermano, estoy hablando sobre fe con una hermana, no era aquellas hermanas muy creyentes, y le pregunto, ¿cómo es el tema de fe que ustedes hablan? Y nosotros estamos charlando con el hermano sobre Biblia, sobre la palabra. Y yo dije, no, la fe es esto y esto y esto.
Entonces ella fue en su casa y ella declaró sobre su casa que ella iba a construir, que ella iba a revocar, que ella iba a hacer muchas cosas. Declaró con su palabra, soltó palabra y creyó que aquello que ella dijo que iba a suceder en su casa iba a suceder. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Un día estoy yendo a la iglesia al culto y era viviendo en la cuadra antes de llegar a la iglesia. Y él me dijo, mira, es cierto, yo he declarado vida. Entonces ella creyó que si ella tuviese fe y ella no dudase y ella ordenase las cosas sobre el futuro de ella, iba a suceder. Y con ella no es cierto, porque ella creyó de todo corazón. Si nosotros creemos, aleluya, en lo que nosotros determinamos, en que nosotros hablamos, entrando en el futuro a través de nuestra fe, algo que vamos esperando que va a suceder si no dudamos, si no hay duda, entonces va a suceder como dice acá. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Hay un pastor que a veces leí los libros de él y él daba testimonio de esta palabra, del 22 al 24. Él daba testimonio que él tenía un problema en el corazón, que él tenía el corazón grande, que él tenía una enfermedad en la sangre, y que él llamaba a unos pastores para que orasen por él, y era de acá para abajo, él era paralítico, él no caminaba, él no podía caminar. El portugués lo tomó para preso. Entonces, él llamó a los pastores, lo vinieron, y un día él se agarró a través de esta palabra que él leyó. Él se agarró en la cama y se puso de pie y comenzó a caminar. Y Dios le sanó el corazón, Dios le sanó las piernas, Dios le sanó el cuerpo, y él comenzó a caminar. Y escribió como 150 libros, se formó un pastor. Entonces, ese es el testimonio de él. Qué cosa tremenda. Cuando nosotros creemos, cuando existe la fe, existe la autoliberación, cuando declaramos sobre nosotros mismos la sanidad, cuando declaramos algo sobre el futuro de nuestra vida. Ayer yo hablaba con mi esposa decía, me contaba un testimonio que ella declaraba, o sería que tenía declarado, viste como es tremendo, porque yo declaré con mi boca y así está sucediendo. Entonces es algo tremendo cuando nosotros creemos, cuando nosotros usamos las escrituras, usamos lo que Dios está nos enseñando, porque la palabra de Dios nos enseña, porque nos está llevando, la palabra está para que nosotros practique la palabra, que nosotros tome la enseñanza de Jesús, que nosotros ponga por obra la enseñanza de Jesús, que nosotros creamos. Glorias a Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y versículo 6. Acá, hermanos, cuando nosotros elegimos ser vencidos por la duda, en vez de creer, en vez de tener esta fe firme, nosotros elegimos vencer por la duda. Y mira lo que dice la Biblia sobre este tema. Pero viva con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una persona que duda de Dios no puede esperar muchas cosas de Dios. El diablo siempre quiere nos llevar a dudar de nuestro ministerio, llevar a dudar de nuestro futuro, llevar a pensar bajo, a pensar que no va a suceder esto, no va a suceder aquello, y nos hace hundir en desánimo. Pero la Biblia dice, como dejamos la incerteza dominar nuestras vidas, que dejamos la incerteza existir, que es lo contrario de la fe, entonces no espere algo de Dios.
Dice la Biblia, pero vive con fe, no dudando nada. No se puede dudar nada, no se puede tener ninguna duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosas buenas del Señor. Cuando una persona es así, no tiene firmeza en la certeza de Dios, no piense que va a recibir alguna cosa de Dios. No puede recibir. Porque mucha gente no recibe el don de hablar en lengua, no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que para los que creen, es para los que tienen fe. Y los que creyeren hablarán en lenguas, dice la Biblia. Los que creen son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué algunos no reciben? Porque no creen. Ellos no creen. Para empezar, ni creen que es una obra de Dios. Tiene dudas hasta sobre esto. Y aún más sobre recibir sobre su vida. Nunca va a recibir, porque la Biblia dice que no piense tan hombre que va a recibir algo de Dios cuando tiene duda. Quiere una sanidad, quiere ser salvo de una enfermedad, va a vivir toda la vida enfermo, va a morir enfermo, porque no cree en Dios y no piense que recibirá alguna cosa de Dios. Acá el contexto habla de la sabiduría. Tiene que pedir sabiduría y creer y no dudar nada. Y Dios va a dar. Es un versículo de hambre, que cuando el hombre tiene duda, el hombre no va a recibir de Dios. Cuando hay duda en nuestras vidas, no puede existir la duda. Y entonces nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios. En el camino de la fe no se puede caminar con duda. Cuando se va a pedir algo para Dios, no se puede pedir teniendo duda, porque es bien claro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Haga que Dios, pero pida con fe. Tiene que pedir, pero tiene que tener fe. Pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Caminar con Dios sin tener fe es algo que no va a traer buenas cosas en el futuro. No vamos a lograr las bendiciones de Dios sin la fe o teniendo duda. Capítulo 9, versículo 23, habla lo contrario cuando tenemos la fe. En el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 23, dice la Biblia: y Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes tener fe, si puedes tener fe con pasión, al que cree, todo le es posible. Cuando es una persona que cree en Dios, todo es posible. Si ella busca una cosa, va a suceder, porque es posible. Vamos a decir que una persona quiere casarse, entonces ella pide a Dios: Señor, quiero que tú prepares una persona así, así, quiero casarme. Y cuando esta persona cree en Dios, Señor, dice tu palabra que tú unes y no separe lo que tú unió, porque tú es que haces la unión. Yo creo que tú haces esto, yo creo que tú me unirás con una persona escogida. Traiga, Señor, que yo pueda casarme. Y ella cree, va a suceder esto. Cuando la persona dice: Dios, tu palabra dice que tú es posible que cree, y tu palabra dice que tú sanas a nosotros. Entonces yo creo, Señor, y voy a recibir tu milagro, y va a suceder el milagro, porque la persona cree, todo es posible. Señor, yo voy a hacer esto y esto en el futuro, yo voy a lograr esto, yo voy a recibir de tal cosa. Y entonces la persona cree, y la persona pide a Dios y declara esto sobre su vida, que vas a lograr, que vas a conseguir. Entonces la persona va a lograr, la persona va a lograr. Y hay certeza que Dios pone sobrenaturalmente en nuestras vidas, y que nosotros sabemos que está ahí. Cuando hablaba con mi esposo, me estaba
estaré en Argentina, porque tenía certeza dentro de mí, algo sobrenatural que me decía dentro de mí. El Espíritu Santo me comunicaba esa fe en el corazón, esa certeza. Pronto te saco de aquí y tú estarás en tu país, tú estarás allá. Y no que los ojos no ven, aleluya. Tú estás viendo con los ojos espirituales, tú estás viendo con la certeza dentro de ti, porque tú sabes que está dentro de ti y tú tienes certeza que va a suceder. Así que con Dios, pone algo en tu corazón y tú tienes una certeza de tal cosa que va a suceder. Va a llegar el tiempo de Dios y esto va a suceder, porque además de la fe en los propósitos de Dios, dice la Biblia que hay un tiempo, capítulo 3, versículo 1 en el libro de Eclesiastes. Hay un tiempo, Dios dijo a Abraham que iba a tener hijos que serían como las estrellas. Él iba a tener hijos de su propia sangre, de su persona misma. Y se pasó 25 años. Y Abraham tuvo ese casado a ese hijo. Después de 25 años, pero Dios dijo, así serás. Así va a suceder. El tiempo pertenece a Dios. Pero Abraham siguió confiando en Dios. Siguió esperando en Dios. Cuando nosotros tenemos alguna promesa de Dios, sea un hombre de fe, sepa esperar. Y la palabra acá nos da una oportunidad muy grande. Sería como yo tener una llave maestra, yo no sé cómo se llama llave maestra, una llave que abre cualquier llaveadura. Hay existen llaves que pueden abrir muchas llaveaduras. Este versículo es un versículo llave, es un versículo para muchas cosas. Y está diciendo la Biblia, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer todo, la palabra todo aquello que está en la voluntad de Dios. Solamente Dios no va a contestar cosas que no muestren su voluntad, pero algo que está permitido por Dios, que tiene el apoyo de Dios. Dios va a contestar todo lo que tú pidas, todo lo que tú crees, todo lo que tú quieres. Y Dios te pide a Dios, y Dios te cree que va a suceder. Puedes tener certeza que va a suceder esto que tú crees. Porque la Biblia no miente, la palabra de Dios no miente, Jesús no miente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. Y Jesús le dijo, si puedes creer, si tú puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo es posible al hombre que puedes creer, que puede creer en Dios. Capítulo 5, y versículo 7 de 2 Corintios dice la Biblia cómo debe ser el caminar de nosotros acá en la tierra. Porque por fe andamos y no por vista. El ser humano anda por fe. Por ejemplo, ya he mencionado esto cuando estaba explicando sobre fe, capítulo 11, versículo 1, en el libro de Hebreos. Pero acá dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. El hombre de Dios no anda por vista, él anda por fe. Dios dijo, vaya y toque en el mar. Entonces este hombre fue andando por fe. Y él fue y tocó en el mar y el mar se abrió. Él no vio el mar se abrir antes. Él no vio el milagro de antemano. Pero ella actuó. Ella actuó y le dio por vista. Así nosotros, hermanos, no debemos andar por vista. Por ejemplo, cuando una persona va a echar fuera un demonio, usted va a echar fuera un demonio. Hay gente que prende el demonio y quiere mirar ese demonio va a salir la persona. Y después borra que prende el demonio porque el demonio no salió. Y pues el Dios que está ayudando a orar también fuerte que prender. Ninguno de los dos tiene fe. Porque él queda esperando por los síntomas, por la vista. Él queda esperando por los síntomas que se ve en el mundo material y la fe no es así. La fe, Jesús dijo, el que creyere, o sería que el hombre el que cree echará fuera los demonios. Entonces él va a decir, sale de ese cuerpo ahora, vete. Y ni siquiera precisa mirar más al endemoniado, porque dentro de tu corazón tú conoces la autoridad de Dios y tú sabes que Dios está encargando aquel espíritu. Eso es cuando tú creyó verdaderamente, porque Jesús dijo,
el que cree echará fuera. O sea, en otras palabras, el que tiene fe, con acción, el que tiene fe, va a echar fuera a los demonios. Si no tiene fe, no puedes echar, porque él anda por vista, está cuidando más de los síntomas, está cuidando más de lo que está sucediendo con el material. Pedro, cuando él salió del barco, cuando él salió, él empezó a caminar, y él pisó en la agua y no hundió. Él no se fue al fondo, pero él caminaba con Jesús. Pero cuando el viento golpeó su vida y él dudó, él comenzó a hundirse. Entonces Jesús le salvó. Qué cosa triste, hermanos, cuando nosotros dudamos. Mientras Pedro no tenía dudado, Pedro estaba disfrutando. Pero cuando Pedro dudó, él empezó a hundirse. Así somos nosotros. Cuando nosotros comenzamos, Pedro comenzó a dar más lugar a la vista, él comenzó a dar lugar al viento, a la agua, comenzó a impresionar el material, comenzó a impresionar los síntomas, y entonces en lugar de esto empezó a hundir. Pero la fe no mira las circunstancias, la fe camina sobre las circunstancias, la fe no mira las razones. La fe no mira las razones están conforme a la mente humana, pero Dios opera más allá del raciocinio del hombre, más allá de las circunstancias. De una roca no se puede salir agua, no tiene vena, ¿cómo va a salir agua? Pero Dios, con el poder sobrenatural, hizo salir el agua. Esto no es una cosa. Si el hombre mirase por vista y dice, no hay como no hay agua, no hay, ¿cómo va a salir agua de ahí? A ese hombre que anda por vista. El hombre que ve a Dios y ve los misterios de Dios con la vista humana, él ve por el raciocinio humano, pero Dios, él trabaja en el sobrenatural. O sea, Dios es sobrenatural. Es decir, va más allá de tu raciocinio. Dios opera en el sobrenatural. Si no tiene carne, Dios hace carne. Si no tiene agua, Dios hace salir agua. Si es leproso, Dios hace desaparecer la lepra. Si es, aleluya, si es ciego, Dios quería córneas ahí, hace mirar de nuevo. Porque por la física, por la medicina no se puede. Cosa tremenda, hermanos, a entender ese misterio de Dios. Nosotros debemos andar como si estuviese mirando el sobrenatural. Dice la Biblia en capítulo 11, versículo 27 en el libro de Hebreos: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es como si Moisés mirase al invisible. Así debemos ser nosotros, hermanos, como dice acá en capítulo 11, versículo 27. Es como si nosotros pudiésemos ver el invisible. Pero dice la Biblia que es invisible, que no se puede ver, pero es como si nosotros mirase el invisible. Así nosotros debemos ser, no vimos el cielo aún, no vimos la Santa Jerusalén, pero es como si nosotros hubiésemos visto, como si nosotros estuviésemos mirando y viendo con nuestros ojos, como si hubiésemos viendo el invisible. Andar por fe, no por vista. Ser un hombre y una mujer de fe. Esta es la palabra que quiero dejar en esta noche a la amada iglesia del Señor.